En este video aprenderemos cómo crear una cerca dinámica, la cual nos creará copias automáticas de las reglas verticales que vemos al frente a un espaciamiento determinado, y de igual manera nos creará copias de los postes verticales que se encuentran en la parte de atrás. Vamos a iniciar trazando en el origen un rectángulo de punto 1 por punto 1. Este será el poste inicial. Vamos a extenderlo a una altura de 1 metro. Y a partir de este vamos a crear un componente. Este será poste 1. Notemos que el origen de este componente estará siempre en el origen, en el 0, 0, 0. Ahora vamos a trazar un par de líneas guía. Vamos a trazar una a punto 1, una más a punto 1, y vamos a trazar una a punto 7 y una más punto 1 más arriba. Esto nos indicará dónde estarán los travesaños, es decir, las reglas horizontales. Ahora vamos a trazar una línea guía más a 1,10 metros. 1,10 metros. Ok, y vamos a crear una copia de este poste. Veamos, aquí debería haber 1,10. Ok, vamos a desplazar la línea guía y el grupo 2. Bien, y este lo vamos a escalar. Recordemos que este va a estar al final y su origen se encuentra en este punto, por lo cual debemos escalarlo en el sentido del eje rojo para que su origen se encuentre siempre al final del componente. Vamos a escalarlo por -1, ¿sí? De manera que se encuentre a esa longitud, 1,10 medido desde el origen. Y si lo editamos, notaremos que su punto de origen está al final del componente. Vamos a hacer clic derecho y vamos a convertir en único este componente final. Luego vamos a proceder a crear los travesaños. Así que vamos a trazar un rectángulo usando las líneas guía y vamos a extenderle a este una longitud de, vamos a darle un grosor de 1 pulgada, 2,5 centímetros. Y luego vamos a hacer 3 clics. Vamos a hacer clic derecho, crear componente, y este se va a llamar travesaño. Ok, y vamos a crear una copia de este en la parte superior, siempre usando las líneas guía. Bien, aquí tenemos la parte principal. Ahora vamos a crear las reglas que irán en la parte frontal. Así que para esto vamos a trazar una línea guía a 10 centímetros desde aquí. Punto 1, vamos a copiar una en el origen. Luego vamos a trazar una aquí 5 centímetros más abajo. Vamos a crear una aquí 5 centímetros más arriba. Ok. Y por último vamos a trazar dos líneas guía inclinadas, 45 grados.
y una desde aquí. Ok, así que vamos a dibujar un rectángulo ahora. Ok, y por último un par de líneas para crear una punta en esta regla. Vamos a borrar lo que no necesitamos, podemos eliminar hasta la línea guía también. Y a esta vamos a darle un grosor también de 1 pulgada. Luego vamos a crear un componente nuevo. Esta será reglas verticales. Crear. Ahora, igual que hicimos con el primer poste, vamos a crear una copia de esta primera regla, siempre al final de toda la cerca. Vamos a dejarla aquí. Y de igual manera vamos a escalarla en el sentido del eje rojo, -1. Y vamos a convertir en único este bloque. Eso será porque estas estarán siempre al final de todo el componente. Ahora vamos a seleccionar todos estos objetos y vamos a crear un componente nuevo. Este se va a llamar cerca. Bien, ahora lo que vamos a hacer es asignarle propiedades dinámicas a todos estos componentes. Para eso vamos a desplegar este icono. Perdón, no es este, es el tercero. Y aquí es donde vamos a agregarle los atributos a cada uno de los componentes. Así que para iniciar vamos a asignarle al componente cerca las propiedades posición y tamaño. Además vamos a agregar un atributo nuevo que se va a llamar Scale Tool. Vamos a desplegar sus opciones y vamos a indicar que únicamente se escala en el eje rojo. Vamos a desactivar todas las demás. Así. De manera que únicamente podamos escalarlo en este sentido. Bien. Como vemos, al activar la herramienta escalar, todos los grips han desaparecido menos el del eje rojo. Bien. Ahora vamos a minimizar esta opción y vamos a editar cada uno de los componentes. Vamos a hacer doble clic. Vamos a seleccionar, vamos a iniciar por ejemplo con los travesaños porque son los que tienen propiedades más sencillas. Únicamente posición y tamaño. En tamaño vamos a bloquear esta propiedad haciendo doble clic e insertando un signo igual al inicio. Sí, igual 2.5. Bien, ahora vamos a cerrar todo el bloque porque debemos vincular una de las propiedades. Vamos a desplegar travesaño. La posición X debemos bloquearla. Bien, la posición X será igual a 0. La posición Y también será igual a 2.5. Y la posición Z será igual a 10 centímetros. Al incluir el signo igual, estas han quedado bloqueadas. Ahora, ¿cómo hacemos para configurar la longitud X? La longitud X es la del eje rojo y esta deberá ser igual a la longitud de todo el componente cerca. Así que vamos a desplegar también cerca
y lo que vamos a hacer es hacer doble clic en longitud X de travesaño y esta deberá ser igual a, y vamos a hacer clic en longitud X de todo el componente cerca. Presionamos Enter y ha quedado automáticamente vinculada a esa longitud. Notemos que esta es la ubicación del travesaño, el inferior. Ahora vamos a configurar el superior. El superior está aquí. Y veamos que únicamente tiene las propiedades de longitud que le hemos vinculado al primer travesaño. Ahora vamos a añadir atributo de posición. Y de nuevo vamos a bloquearlas. Esta es igual a 0. Igual a 2.5. Y esta debe ser igual a 90. Listo. Bien, ahora vamos a seleccionar este componente y vamos a agregarle los mismos atributos, perdón. Vamos a agregar posición y vamos a agregar tamaño. Vamos a bloquear todas las que sean el tamaño. Longitud X 10, longitud en Y igual a 2.5 y longitud en Z igual a 105. Bien, y vamos a bloquear también la posición, menos la posición X porque esta deberemos vincularla con todo el componente. Así que vamos a bloquear nada más que la posición en Y sea menos 5. Okay, hubo un desplazamiento. Ok, es igual a 0. Y en Z deberá ser igual a 5 centímetros. Listo. Ahora vamos a cerrar de nuevo el componente. Y vamos a vincular esta posición con la longitud del componente cerca. Ok, de manera que cuando escalemos toda la cerca en el eje rojo, esta regla siempre se mantendrá en la posición al final de la cerca, es decir, lo que mida esta. Bien, y vamos a hacer lo mismo con este poste que se encuentra en la parte de atrás. Así que vamos a añadir atributo, tamaño, y vamos a añadir atributos también de posición. De nuevo vamos a bloquear todas las longitudes. Igual a 10, igual a 10, y longitud Z igual a 100. Bien, estas son invariables. También posición Y igual a 0, igual a 5. Posición Z igual a 0. Y la posición X deberá ser igual a la longitud de toda la cerca. Así que vamos a seleccionar igual y vamos a hacer clic en longitud X del componente cerca. Listo. Bien, ahora únicamente nos falta configurar estos dos elementos. Y lo que voy a hacer para esto es indicarle al componente que este poste deberá copiarse cada metro. De manera que si extiendo esta cerca, digamos, a unos 5 metros, podamos tener repetido este poste a cada metro.
Así que este es poste 1. Lo vamos a desplegar y vamos de nuevo a añadir los atributos de posición y vamos a añadir, como siempre, tamaño, y vamos a agregar un atributo que se llame copies. Y vamos a crear uno nuevo que se llame spacing, espaciamiento, y este va a ser igual a 100 centímetros. Bien, así que vamos a bloquear. Vamos a poner que la posición X será igual a copy multiplicado por spacing. Ok, porque lo que va a pasar es esto. Al crear varias copias, cada una va numerada. Entonces, esta sería la copia número 0. Multiplicada por el espaciamiento sería 0. Entonces, la posición de esta será 0. Pero la posición de la siguiente copia deberá ser el número de copia, que en este caso será la 1, multiplicado por 100. Así que se encontrará a 100 centímetros del origen. Luego vamos a bloquear que la posición Y siempre será 5 y la posición Z siempre deberá ser 0. Y vamos a bloquear de nuevo las longitudes. Esta será igual a 10. Longitud Y también igual a 10. Y la longitud Z será igual a 100. Ahora, las copias, ¿cuántas copias va a tener? Así que lo que vamos a poner es, el número de copias deberá ser igual a la longitud total de el componente cerca dividido entre spacing. Listo. Y así tendremos que en este caso es una copia. Vamos a editarla un poco. La longitud de la cerca en este momento recordemos que es 110 centímetros. Así que el espaciamiento que tenemos es... El espaciamiento que tenemos no debemos considerarlo desde este punto hasta este, pues ahí tenemos el poste final, sino que el espaciamiento deberemos considerarlo en este caso así. Así que lo que vamos a hacer es que las copias van a ser, va a ser la longitud de la cerca menos bien, de nuevo vamos a poner un paréntesis y vamos a escribir una fórmula. Cerca longitud X menos la longitud X del poste final. Cerramos el paréntesis y dividimos todo eso entre spacing. ¿Ok? De manera que nunca va a considerar la longitud total como la de toda la cerca, sino la de la cerca menos el poste final. Así no nos arriesgaremos a que quede una copia, por ejemplo, montada sobre el poste final. Y vamos a repetir este proceso con la primera regla. En reglas verticales vamos a agregar atributo, posición, y tamaño. De nuevo vamos a agregar copies y vamos a agregar también spacing.
espaciamiento. Vamos a escribirlo diferente para que no nos vaya a reconocer para que no vaya a haber un conflicto más bien entre el primer atributo del poste y el de las reglas. Así que este será espaciamiento y este va a ser igual a 20 centímetros. Bien, ahora vamos a ubicar que la posición siempre será y igual a 0. En z va a ser igual siempre a 5 centímetros. Pero de nuevo, la posición x va a ser copy multiplicado por espaciamiento. Ok, ahora vamos a bloquear las longitudes. Longitud x igual a 10 centímetros, longitud y igual a 2.5 y longitud z igual a 105. Ahora, ¿cuál será el número de copias? Entonces, de nuevo, la longitud que debemos dividir será esta. De manera que siempre nos quede un espacio libre aquí. Entonces, esa longitud será, vamos a ver, la fórmula es, número de copias será igual a longitud x de toda la cerca, vamos a abrir un paréntesis, longitud x de toda la cerca, menos la longitud x de esta regla vertical, que es esta, longitud x. Cerramos el paréntesis y dividimos todo esto entre espaciamiento. Bien. Automáticamente se han generado las copias porque tenemos una longitud que es mayor al espaciamiento. Ahora veamos el comportamiento. Vamos a escalarlo en el eje rojo usando la herramienta escalar. Vamos a ver. Correcto. Aquí únicamente para corregir este error, en caso de que tengamos longitudes que no son precisas como múltiplos de 20 centímetros, lo que podemos hacer es modificar un poco el atributo espaciamiento. Por ejemplo, escribiendo 19 centímetros o 21, tal vez 18, así hasta que en algún punto veamos que los espaciamientos se equilibran, de manera que no vaya a quedar una regla montada sobre la otra.